pasar y tomar su tiempo. Buenos días, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, medio raro, ¿no? ¿Tengo que apagar este? Sí. Ok. Sí. Así hacen algunos hermanos, ¿verdad? Gritan de emoción. Bueno, hermanos, vamos a... Sigue oyendo un poco raro, ¿no? ¿Sí escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, un poco de estar viciando. Bueno, mientras los hermanos nos apoyan con ese detalle técnico, vamos a orar, ¿sale? Vamos a pedir que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros, que transforme nuestras mentes, nuestras emociones, de forma que podamos adorar a Jesús y obedecerle y confiar en él. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero te plació bien redimir para ti un pueblo. Y aquí estamos, Señor, reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la esperanza eterna en tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos propósito en este mundo como tu iglesia. Señor, habla a tu pueblo hoy. Que no escuchemos voz de hombre, sino tu palabra. Santifícanos con tu palabra. De forma que toda mentira, toda falsa creencia en nuestra mente sea derrumbada, que sea sometida a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Así que transforma nuestras mentes, que nuestros corazones se levanten y que te adoremos, Padre, en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estamos... ¿En dónde estamos? ¿Recuerdan? ¿Qué carta estamos viendo? Primera de Juan. Esta es una de varias cartas que escribe el apóstol Juan. Y recuerden que hay una ocasión, una situación por la cual el apóstol Juan está escribiendo, ¿verdad? Hemos estado oyendo, los pastores han estado hablando de esta herejía que está entrando a esta que creemos que no es una iglesia, sino son varias iglesias, ¿verdad? En la cual el apóstol Juan está encargado de cuidar, de enseñar. Y hay algunas herejías, hay hermanos o personas que se hacían llamar hermanos, que salieron de en medio de ellos para abrazar otras enseñanzas. Pongan atención acá, todo está bien. Ahí dejen a los hermanos que se peleen allá. Vamos a seguir adelante. Y han salido un grupo de algunos que se llaman cristianos, pero salieron de ellos para abrazar ahora otras enseñanzas, otras herejías. Pero que no solo eso, sino que ahora esos están regresando, queriendo enseñar al pueblo de Dios, decirles: hey, mira, sí sé que Jesús es importante, pero mira, debemos de creer esto también, ¿no? Y así traen división a la iglesia. Entonces la semana pasada el pastor Adolfo predicó la sección en el capítulo 3. La sección que vamos a ver hoy es capítulo 4, versículo 1 al 6. Entonces la semana el pastor Adolfo predicó la sección, y recuerdo que al final de su sermón el pastor Adolfo nos retó para ver nuestras vidas. ¿Recuerdan eso? ¿De qué se trató más o menos la sección anterior? Trata del amor, ¿verdad? Un amor que va más allá de palabras, un amor que aún ora, pero que también es activo. Y recuerdo que el hermano Adolfo nos retó más específicamente a ver cómo amamos a los hermanos, si tenemos un amor solo de palabras
o tenemos un amor que reacciona? Ok. ¿Se me oyen bien? ¿Se me escuchan? ¿Sí? Ok. Hoy quería moverme para allá y para acá. Ahora no voy a poder. Voy a tener que estar aquí. ¿Vale? Pero en fin. Entonces, capítulo 3, versículo 23 y 24, nada más para tocar un poco el tema de la semana pasada, dice, versículo 23, y este es tu mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cuál es la forma que sabemos que Él permanece en nosotros? Y dice Juan, por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. Entonces, es así como Juan lleva a sus lectores a su siguiente tema. Realmente no es nuevo, ya habló de esto en el capítulo 2, o por ahí por el versículo 18 y 28, empezó a hablar del anticristo y todo esto. Pero es como enseña Juan, toma un tema, habla de él, pasa a su otro tema, habla y después regresa y está llevándonos por todas estas doctrinas importantes para reafirmarlas en su audiencia. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien habla de parte de Dios? Es importante, ¿no? Recuerdo haber ido a una iglesia allá en la playa, allá por Puerto Escondido, nos invitaron. No conocíamos, no nos invitaron, nos invitamos. Era domingo, vamos a buscar una iglesia, encontramos esta iglesia y llegamos y el pastor nos ve llegar. Yo acudí con unos amigos de Estados Unidos que me vinieron a visitar y nos ve llegar y dice, ¿tienen alguna palabra para nosotros? Yo me quedé así como, wow. O sea, ¿me vas a dar el púlpito? No me conoces, no sabes lo que creo, no sabes qué tipo de espíritu está detrás de mí. Me llamó mucho la atención. Entonces, Juan, vamos a leer primero versículo 1 al 6 en el capítulo 4. ¿Okay? ¿Estamos ahí? Que quiero que sigan con la vista, yo voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, me llama la atención que Juan comienza esta sección llamando la atención de sus lectores con esa palabra amados. ¿Sí notas cómo empieza? Amados. Es como cuando a alguien que le importas mucho te toma de los hombros, ¿no? Tal vez viene algo a donde tienes que ir, tal vez es peligroso, tienes que poner atención. Y es lo que hace Juan con esa palabra. Es como alguien que te toma de los hombros, te ve directamente a los ojos y te dice, amado, ten mucho cuidado, pon atención a lo que te voy a decir. Y es la forma como él llama la atención de su audiencia original con esa palabra amados. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Tal vez alguien podría leer esta parte de espíritus y decir, ¿cómo? ¿Espíritus? O sea, ¿fantasmas? ¿Espantos? ¿No? O sea, que voy en el carro atravesando la sierra en la noche, no veo nada y de repente veo una mujer con vestido
blanco como de novia, y de repente volteo y está subida atrás en el asiento trasero, y tengo que decir, hey, ¿eres de Dios o eres del anticristo? Podríamos pensar eso, ¿no? Al menos creo que la primera vez que leí eso dije, ay, espíritus, fantasmas, la Llorona, ¿de qué está hablando? No. Cuando seguimos leyendo, dice esto: que muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, puedes dar cuenta más o menos por dónde va la cosa. O sea, primero dice espíritu, profeta. ¿Qué sigue ahí en la ecuación? Mensaje, ¿no? O sea, recuerden en el antiguo pacto, de hecho el escritor a los hebreos comienza su carta diciendo así, ¿no? Que Dios habló de diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, ¿no? ¿Recuerdan todas estas, tal vez alguna historia donde venía el Espíritu de Dios? Recuerdo al primer rey de Israel, donde viene el Espíritu, se posa sobre él y este rey empieza a profetizar, ¿no? Entonces la idea de espíritus es como la fuerza o aquí lo escribí, es como la voz que viene detrás del profeta. Por eso nos dice que tengamos cuidado de los espíritus, a la enseñanza, ¿no? O sea, si pudiéramos ver a los espíritus, pues diríamos, ay, no, ese está horrorífico, ese sí viene de Satanás. La cosa es que no lo vemos. Pero ¿cómo podemos saber que el espíritu, el mensaje de un maestro, de algún profeta, es de Dios o es del Espíritu Santo o es del Anticristo? Y bueno, pues necesitamos una regla para poder medir, para poder identificar. Y la regla que Dios nos da es su palabra. Es como decía el pastor Adolfo, ¿no? La palabra, es bueno recordar que es la misma palabra de Dios, la Biblia. Esos son los pensamientos, es lo que Él ha decidido revelar a su pueblo. No toda palabra es inspirada por Dios, dice la Biblia, y es útil, ¿no? Es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos saber si un espíritu viene de Satanás o es de Dios? Es por medio de la palabra. ¿Y qué es la palabra? Me gusta mucho recordar esto. La palabra, el Nuevo Testamento, es el testimonio de los discípulos de Jesús. Ellos estuvieron presentes y comienza así Juan, su carta. ¿Recuerdan cómo comienza en el capítulo 1? Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos son los que vieron a Jesús, los que recibieron su enseñanza, los que recibieron el Espíritu Santo. Y es lo que estamos leyendo. El Nuevo Testamento es el testimonio de estos hombres, la enseñanza de Jesús. Y esa es la forma en que podemos saber si un espíritu viene de Dios o no. ¿Ok? Entonces, espíritu, profeta, enseñanza. Los espíritus entendemos que no son fantasmas o algo así, sino más bien es la fuerza espiritual que está impulsando una enseñanza. ¿Ok? Entonces, ahora sí, versículo 1 dice, vemos ahí dos imperativos. ¿Los puedes ver? ¿Tienes tu Biblia? Como dice versículo 1 en capítulo 4. Amados, no creáis. No creáis, ese es un imperativo. ¿Cuál es el otro imperativo que ven ahí? Probad. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, en otras palabras, son dos mandamientos, dos imperativos ahí de parte del apóstol Juan a su audiencia. No creáis a todo espíritu. ¿Cuál era la situación de la iglesia en la cual está escribiendo Juan? Ahorita hablé un poquito de eso. Falsos maestros están predicando herejías, una falsa enseñanza, una falsa idea acerca de Jesús, del Evangelio, de cómo podemos estar bien con Dios, todo eso.
Están predicando un Cristo distinto al cual vieron los apóstoles. Están predicando una forma de vivir la cual no refleja los mandamientos de Cristo. Estos son aquellos que se habían identificado como cristianos, pero al abrazar enseñanzas heréticas acabaron abandonando a la iglesia y por consecuencia al Señor Jesús. Así que no importa que su enseñanza incluya nombres como Jesús o conceptos como gracia, como Espíritu de Dios, no importa. Lo que tenemos que entender es que quieren decir estas personas. El problema ahí con esta iglesia era que estaban presentando un Cristo distinto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Esta idea de que lo material es malo, lo espiritual es bueno, entonces por lo tanto Jesús cuando vino realmente no era carne y hueso, aparentaba ser carne y hueso. Pero si caminabas en la playa con él, nada más ibas a ver unas huellas, las tuyas. ¿Por qué? Porque él era un espíritu. Y eso presenta muchos problemas. Es un ataque directo a uno de los fundamentos de la iglesia, del evangelio. Y en la mañana estábamos platicando mientras comíamos tamales y un atolito. Estamos platicando de eso. ¿Por qué es importante el hecho de que Jesús no solo era divino, sino era hombre? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué importa? Están reconociendo que es divino. O sea, 50%, no van tan mal. No. El problema es que eso ataca fundamentos. Y hablamos de esto. Ponte a pensar, ¿por qué es importante que Jesús fuera 100% hombre? Bueno, unas cosas de las que hablamos sobre la mesa en la mañana es que necesitamos que alguien tome nuestro lugar, ¿no? Sustituto. El primer hombre, la primera criatura que pecó fue Adán y Eva, ¿no? De ahí se extendió todo el pecado al resto de la humanidad. El que viene a tomar nuestro lugar necesita ser un ser humano. Es por eso que Dios mandó a su Hijo en forma de hombre. Pero este hombre, o sea, yo soy hombre, ¿no? ¿Puedo morir por ti? ¿Tomar tu lugar? ¿Ser tu sustituto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo una deuda propia que pagar. Tengo mis propios pecados. Entonces, ese hombre que debía venir tendría que ser sin mancha, sin culpa, para poder tomar mi lugar. ¿Ves por dónde va la cosa? Jesús vino en forma de hombre, nacido de mujer, bajo la ley. Y la ley apunta y verifica que la vida de ese hombre es perfecta. ¿Por qué necesita ser perfecta? Porque el que muere por nosotros necesita no tener culpa. Y esa vida perfecta, ¿recuerdas el cordero que era sacrificado? Es que eran sombras y figuras de lo que habría de venir. Y está Juan el Bautista cuando ve a Jesús y dice: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Esa vida perfecta es la que se va a dar en sacrificio para que nosotros podamos ser perdonados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros los pecadores seamos hechos justicia de Él o en Él. ¿Entiendes? Porque es importante que la doctrina sea perfecta, exacta. Si viene un maestro enseñando 50% verdad y 50% algo extraño, es una mentira, es una herejía total. Y por eso Juan dice: probad a los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, en la preparación de este mensaje aprendí una palabra griega por ahí. ¿Quieres aprender una palabra griega? ¿Sí? Para que después ahí con tus amigos: no, pues yo soy un poco de griego y mira, ¿no? Bueno, ahí vemos que dice: probad a los espíritus para ver si son de Dios. Y dice aquí, hay una palabra que se llama dokimazo, que habla acerca de examinar, poner atención y ver si algo es genuino o no. Y este era un término que se usaba para, ves que antes, bueno, hoy en día igual, ¿no? Las monedas, compramos, tenemos dinero, en ese entonces también, pero las monedas en ese entonces pues eran de plata o de oro o cobre, ¿no?
Entonces había ya en ese entonces unas personas que llevaban a cabo este arte antiguo que los mexicas en la Ciudad de México llamamos transar, ¿no? Entonces no sé qué hacían estos cuates, pero te dan gato por liebre. Le das tu producto, te dan una moneda y tenías que ponerte bien doquimazo, ¿no? Porque si no, te podían dar gato por liebre. De hecho, hace unos meses tenemos un amigo ahí por el centro, tiene su negocio, él es joyero. Me gusta visitarlo, platicar con él, él es hermano también. Un saludo, sabes quién eres. Y estábamos ahí y recuerdo que llega un hombre. Se me queda viendo medio extraño, ¿no? Yo grandote, con mi cubrebocas, se quedó así como que lo está saltando, o qué está pasando aquí. Ya veo que no había problema y entra y empieza a hablar con mi amigo y saca de sus manos unas monedas. Y le empieza a decir que si no compra pedacería, mi amigo compra pedacería de oro, plata, la funde y hace aretes o pulseras muy bonitas. Y este cuate le está hablando a mi cuate. Este hombre viene con una mujer, la mujer como que se queda afuera y le empieza a decir: no, pues sí, es que necesito dinero y que ¿por qué no las compras? Cálalas, si quieres córtalas y todo. Y mi amigo se le queda viendo y empieza a hacer esto con su mano. Este cuate es un doquimazo, y este cuate le dice: no, pues si quieres córtalas y todo. Y le está dando como confianza a mi amigo. Y de repente mi amigo se mete a su taller y este cuate se voltea y le dice algo a la mujer que se me hace muy sospechoso, ¿no? Como que ya cayó, o algo así, no sé, no escuché. Sale mi amigo, ¿qué crees que hizo? Toda la moneda. ¿Sabes qué había? Traía relleno. No era 100% oro, traía algo adentro que no era oro, no era un metal valioso. Y era algo así lo que hacían estos cuates. Entonces, Juan dice: probad a los espíritus, pon atención, ponte bien doquimazo para ver de dónde es su procedencia. ¿Es del Espíritu Santo o es de Dios? Entonces, así como mi amigo lo querían engañar, así nos quieren engañar a nosotros. Después a pensar eso, que somos lo que pensamos, ¿no? Para bien o para mal. O sea, la cosa que creíste desde que eras chico, por el entorno en que te moviste, va a definir mucho de por qué reaccionas y por qué buscas las cosas que buscas. Hay verdades, o más bien creencias, que para bien o para mal definen la forma en que te mueves en este mundo. Así como a mi amigo lo quieren engañar, así nos quieren engañar. Pero la pérdida, más que una pérdida económica, puede ser una eterna, pérdida eterna. Y eso indica que estamos en una guerra de ideas verdaderas o erróneas, y que las que decidas creer tendrán repercusiones eternas, vida eterna o separación, sufrimiento eterno. Guerra. El Espíritu Santo nos dice por medio del apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12. ¿Recuerdas ese texto? Porque nuestra guerra no es contra carne, con sangre, sino contra principados. Y empieza a describir un mundo espiritual, ¿no? De las tinieblas, demoníaco. Entonces, detrás de cada uno de estos falsos profetas hay una realidad espiritual que lo que quiere es destruir. La palabra nos habla de que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devorar. Sabemos que esta es la serpiente, ¿verdad? Esta guerra comenzó desde el día de la creación. Se cumplieron los días de la creación. Génesis 3 nos dice que había un animal que era muy astuto, la serpiente, más astuto que los demás animales, y que vino y se acercó a la mujer. ¿Recuerdan que esa conversación la han oído? Dios había creado todo y todo era bueno, puso al hombre para gobernar esa creación, les dio su imagen para representarlo y les dio su imagen para reflejarlo. Gobiernen, sojuzguen, sometan. Son como algo así como virreyes. Dios es rey, estos están a cargo para extender el reino de Dios en la tierra.
Le dice, coman de todo árbol, de todos los frutos de los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y viene la serpiente, el enemigo de Dios, y se acerca a la mujer. Y es muy interesante cómo se acerca, porque le dice, ¿acaso Dios dijo que no comieran de ninguno de los frutos de los árboles? Y ahí empieza la primera semilla en este ataque de la serpiente hacia Dios y todo lo que representa a Dios. Empieza a sembrar duda y cizaña en la mente de Eva. Y finalmente sabemos cómo acaba la historia. O sea, la serpiente dice, no moriréis. Dios sabe que cuando coman de ese fruto van a ser como Él. Él sabe esto. Lo que está insinuando es que Dios no quiere compartir esto con ellos. Es un Dios que no debes de confiar o creerle. Él sabe que serán como Él, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, no lo vas a necesitar para que te diga que es bueno y que es malo. Lo que les está ofreciendo es autonomía, ser libres de escoger qué es bueno y qué es malo. Pero recuerdas, Dios gobierna su creación por medio de su palabra. Su palabra es su ley, la ley de este rey, de este reino. Cuando dice cómo debe todo funcionar, no nada lo cree, lo abandona y a ver cómo funciona todo, no. Es muy específico cómo debe funcionar todo: el sol, la luna, los animales, todo. Y esa es su ley. Pero ahora la serpiente se presenta con una alternativa, otra voz a la cual puedes escuchar. Esta serpiente ataca así. Es el Dios de la mentira. ¿Recuerdas al Señor Jesús cuando es llevado al desierto para ser tentado? Justo después de su bautismo, cuando el Espíritu viene sobre él, dice que es llevado al desierto en el poder del Espíritu. El Espíritu lo lleva ya para ser tentado. Así como el primer Adán fue tentado y cayó, este representante de la humanidad tiene que ser también probado, tentado por el enemigo. La misma serpiente. Y lo empieza a atacar. A los 40 días. ¿Te has puesto a pensar lo que es eso, no comer por 40 días? Pensé que yo entendía eso. Hace poco dejamos de comer azúcar, mi esposa y yo, nada más azúcar. Iba en el día 38 y dije, no manches, llevamos un chorro de tiempo. Y en ese momento, ¡pau!, me acordé de los 40 días del Señor sin comer ningún alimento ni agua. Y en ese momento es cuando llega la serpiente. ¿Y qué es lo que le promete? Una alternativa, ¿verdad? Le promete la corona, todos los imperios del mundo, yo te los doy. Nada más, póstrate ante mí y adórame. O sea, no tienes que ir a la cruz, yo te los doy. Solo póstrate. Tú le estás dando una alternativa al camino de Dios. El camino de Dios es la cruz. Es la forma en que Él ha decidido desde la eternidad redimir a su pueblo, a su creación. Y la serpiente trae una alternativa. La forma en que ataca Satanás es una guerra de creencias, y por eso tenemos que estar atentos a los espíritus y probarlos para ver su procedencia. Entonces, así fue el primer golpe. Así intentó golpear al Señor Jesús entre la tentación. Pero hay una parte en Apocalipsis que me llama mucho la atención acerca de esta guerra. Estás en guerra, ¿sí sabes, verdad? Es lo que quiero decir en este momento. Estamos en guerra. Es una guerra silenciosa, pero es una guerra peligrosa. Eso como que rimó, ¿no? Silenciosa, peligrosa. Para que lo escriban ahí. Esa va de gratis. Entonces, en capítulo 12 de Apocalipsis se nos muestra, sabes que no todo es literal en Apocalipsis, ¿verdad? Que es simbología que representa algo más. Entonces está la imagen de una mujer con, no recuerdo muy bien, con estrellas o algo así, no recuerdo, pero que representa básicamente el pueblo de Dios, ¿no?
Y de hecho eso como que nos hace pensar en José el soñador y los sueños que tienen, ¿no? De que su familia, sus padres, sus hermanos se van a postrar ante él, ¿verdad? Esta imagen. Bueno, esta imagen nos recuerda eso, es como Dios decidió cumplir esa promesa a Abraham de hacer una descendencia que no se iba a poder contar. Y eso representa esta imagen de la mujer. Y esta imagen de la mujer nos dice Juan que ve que tiene un varón, nace un varón. ¿Y quién crees que es este varón? Es el Mesías, es el varón prometido en Génesis 3:15. Y esta serpiente, este dragón, ya ahora le llaman dragón, la serpiente antigua, se abalanza sobre este varón, pero este varón es llevado al cielo, ¿no? Entonces dice: entonces el dragón se enfureció con la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí está hablando de esta guerra que tú y yo tenemos ahora por guardar los mandamientos de Jesús, el testimonio de Jesús. Entonces, dice después, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. De estos profetas puedes saber su procedencia, como he estado diciendo una y otra vez, su fuente espiritual, escuchar su mensaje, de Satanás o es el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Juan? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ahí podemos ver que esa era la herejía, el problema. Uno decía, no vino en carne, sí era divino, o algunos decían que ni era el Cristo. Y Juan lo que dice, no, el que dice eso, su procedencia no viene de Dios, del Espíritu Santo, viene de Satanás. Pero hoy en día, muchas personas reconocen, ¿no?, que Jesús vino en carne, ¿no? Tal vez sea esa herejía de que creen que no era 100% humano. Pero hoy en nuestros días hay otras herejías, otros ataques, otras mentiras, otros cristos, otros evangelios, otra forma de vivir. ¿Cuáles son algunas que te vienen a la mente? Pues hay algunas como que Jesús realmente sí era un Dios, pero con D pequeño, un Dios entre muchos, y que de hecho tú puedes ser un Dios como Él, que si le echas ganas te puedes volver un Dios y puedes heredar un universo, que de hecho el Dios que está gobernando este universo es uno de muchos, y que este Dios antes era un hombre y que te puede pasar lo mismo. O que Jesús pues era celestial, pero no era Dios, no era igual a Dios. De hecho era un arcángel, se volvió hombre. O sea, ¿no? ¿Y qué supone que tú nada más porque dicen Jesús y celestial ya debes de poner tus brazos alrededor de ellos y decirle, ¡oye, arrumbado! No. Tenemos que probar a esos espíritus. ¿Qué es lo que enseñan acerca de Jesús? ¿Qué es lo que enseñan acerca del Evangelio? ¿Quién es tu Jesús? ¿No? Entonces ese es el problema, y aunque pueda aplicar para nosotros, aplica de otras formas también estos ataques, y es a lo que debes de estar alerta. Cuando alguien se pone aquí arriba, tú debes de ser como esos hombres de Berea. Estos hombres estaban oyendo un apóstol, ¿no?, al Espíritu Santo a través de este apóstol, y ellos leían las Escrituras para ver si todo lo que decía Pablo era cierto. La pregunta es, ¿el hermano Omar está diciendo algo cierto aquí? ¿El hermano Adolfo, el pastor Adolfo, o el pastor David, o el pastor Eduardo? Y aquí lo que importa es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso refleja el problema a tratar. Si Jesús vino en carne, ese espíritu es de Dios. Si lo rechaza, no es de Dios. Entonces empieza, Juan continúa aquí y dice, versículo 3,
Dice, y este es el espíritu del anticristo, el que niega cualquier cosa acerca de Jesús, ya sea que fue 100% hombre o 100% divino, si es el único camino para tú ser salvo o no, eso es lo que va a definir si esa es verdad o mentira. Dice que si niega cualquier cosa acerca de Cristo, su evangelio, dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y esto me llama la atención, viene y ya está en el mundo. Entonces esto parece que obviamente no empezó cuando vino Jesús. Ha habido a través de la historia distintos anticristos, ¿no? Ese espíritu que se opone contra Dios y contra todo lo que Él habla, ¿no? Recuerdo cuando, no me acuerdo quién predicó, pero predicó acerca de Caín. Entonces, Caín se opone totalmente. Él adora de una forma no con un buen corazón, y después mata a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Y es alguien que se opone. Después de Caín ves la descendencia de Caín y ves cómo esta familia es perversa. Hay un hombre ahí que se jacta de haber matado a hombres, de asesinar, ¿no? Y por el otro lado ves la descendencia de Abel. No era Abel, no era Set. Y empieza a hablar de que desde aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios y caminaban con Dios, y ves este contraste entre ellos, ¿no? Entonces, pero este anticristo se ha estado manifestando, este espíritu que se revela contra todo lo que representa a Dios, contra Dios mismo, y que de hecho dice el Nuevo Testamento que es el espíritu que gobierna en el mundo, ¿no? Que es el que tiene poder sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Entonces hay un poder en este mundo, un poder espiritual que gobierna todo esto. Y detrás de toda religión falsa, la Biblia nos habla de que hay una fuerza espiritual empujando todas esas creencias. Así que no importa cuál sea, mormonismo, testigos de Jehová, catolicismo o cristianismo de la prosperidad. ¿Has visto estos hombres que dicen que son profetas o pastores de Dios y que de hecho usan un libro como esto, la Biblia, pero que su mensaje es uno distinto? Su mensaje es de: si quieres que te vaya bien, acepta a Jesús. ¿Quieres que tus problemas se acaben? Acepta a Jesús. ¿Quieres dinero? ¿Quieres salud? ¿Quieres fama, poder? Acepta a Jesús. Detrás de eso hay una fuerza espiritual. 1 Timoteo capítulo 4, versículo que es... que lo busque rápidamente. Versículo 1-3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces hay un espíritu. ¿Cómo puedo yo contra eso? ¿No? Y que no nada más es un demonio, un ángel caído, sino que la Biblia nos dice que jaló a la tercera parte de los ángeles. O sea que son muchos. Son criaturas que no creo que duerman, que no se cansan, que te han estado observando a la humanidad desde el jardín del Edén hasta este día. O sea, tú observas, como adulto puedes ver a un niño y puedes fácilmente influenciarlo, ¿sí o no? Mi hijo ahí de 2 años, Omarcito, mira lo que hermoso. Yo puedo influenciar a ese niño. ¿Por qué? Porque tengo más experiencia, 40 años tengo. Puedo manipular, hacer que ese niño haga lo que yo quiera. Ahora imagínate una criatura caída, un ángel.
poderoso. O sea, los hombres que veían ángeles querían adorarlos. O sea, no podemos contra eso. O sea, batallas para pararte temprano, batallas para guardar la dieta. O sea, si batallas con esas cosas, ¿tú crees que vas a poder contra una de estas criaturas? Que no es una, sino que son muchísimas. Y que han estado moldeando este mundo y quieren moldear la mente. Quieren que creas como el mundo cree. Y que busques las cosas del mundo. Por eso Juan dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Y qué dice? Dice 3 cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos son los 3 conceptos que gobiernan este mundo. Los deseos más básicos, ¿no? De comer, de dormir, de disfrutar. Muchos es lo que los gobierna. No pueden hacer ciertas cosas porque dependen de estos deseos carnales. Y así es como el mundo se mueve. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Saber que hay demonios y que todo esto, que nos pueden manipular y todo eso. Bueno, si el apóstol Juan hubiera acabado ahí, esto serían malas noticias. O sea, no tenemos esperanza. Pero el versículo 4 nos da toda la esperanza. Fíjate, hijitos, vosotros sois de Dios. O sea, no son del anticristo, no son de Satanás. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces este es un gran contraste entre versículo 3 y versículo 4. Comienza con somos de Dios. Allá ellos son del anticristo, ¿no? Nosotros somos de Dios. Esa es la fuente de nuestra fuerza, nuestra confianza y nuestra seguridad. Luego dice, han vencido. Esto significa triunfar, conquistar, ser victorioso. Pero la victoria se encuentra en tener fe en el Cristo bíblico, no en el Cristo de otro grupo que detrás está un demonio enseñando eso. El Cristo de la Biblia, el Cristo que los apóstoles vieron y oyeron y tocaron y que ahora escribieron este Nuevo Testamento que ahora tenemos. El que está en mí es mayor. O sea, Satanás, el anticristo, los falsos profetas no son nada en contra de Dios y su Cristo. Tú y yo no podemos. Nuestra propia fuerza no podemos ni decirle no al azúcar o a la tortilla, ¿no? Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, no peleamos con nuestras propias fuerzas, sino en las suyas. Los creyentes deben estar conscientes y alertas de las falsas enseñanzas, pero jamás temer. Jamás. ¿Por qué? Pues nuestra confianza reside en el poder de Dios, ¿verdad? De hecho, la Biblia habla de que estos ataques de Satanás, para el pueblo de Dios, solo sirven para bien. Fortalecer tu fe, ¿no? Experimentar el pecado de formas que ni te imaginabas qué tan terrible es el pecado. Y eso es como un trampolín que te envía hacia Dios y su Cristo y su Evangelio y su Espíritu y su poder, en el que puedes experimentar el poder de la resurrección. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios, es lo que causa. Dios va a usar, o sea, vemos en el Antiguo Testamento este profeta que quería trabajar en contra del pueblo de Dios. No podía ni profetizar en contra de ellos. No podía. El pueblo andaba en el desierto quejándose que las cebollitas de Egipto, que las extrañamos, que no sé qué. Por acá arriba estaba un falso profeta, o sea, había un demonio detrás de él. Y se le dice que maldiga a ese pueblo. Y Dios lo está protegiendo a su pueblo. Al punto que este profeta no puede proferir ninguna profecía en contra de los elegidos de Dios. Así pasa esto. Hace poco nos visitaron unos hermanos de allá de Indiana. Este es uno de los pastores, lo estimamos mucho.
Y él estuvo en la guerra de Vietnam, ¿no? Tuvo experiencias muy locas ahí, demoníacas. En una ocasión dice que salió, o sea, ahí siempre está mojado, húmedo, la selva, y ahí estás, ¿no? En tu casa de campaña esperando que te caiga una bomba encima o algo así, ¿no? Y este cuate fue al baño y tiene que, pues obviamente no es un baño bonito, ¿no? Es un hoyo ahí en la tierra y unos muritos ahí para que no te vean, ¿no? Y tiene que atravesar este puente donde hay este pequeño arroyo en medio de la noche, y va caminando él y de repente empieza a sentir la presencia de algo. Y voltea y sí ve una figura así como humanoide, pero negra. Y él en ese entonces no era cristiano, pero empezó a caminar más rápido. Y dice que algo extraño pasó, parece que el tiempo se estaba deteniendo. Como en los sueños, dice él. Como cuando quieres subir de algo y parece que no puedes correr, ¿no? Que nada más estás ahí flotando, moviendo tus pies. Dice que así sentía. Y avanzaba. Después de que fue cristiano, después de esa experiencia, fueron a varios lugares a ahora llevar el evangelio. Y se estaban manifestando unos demonios también. Iban y los echaban fuera, pero volvían a salir por otro lado, en otro pueblito. Y así andaban atrás de ellos, hasta que muy pronto ellos decidieron, ¿sabes qué? No vamos a poner atención a ellos. Nos están distrayendo, vamos a predicar el evangelio nada más. Y es lo que empezaron a hacer. Y un día, él estaba en su casa, dice, y tenía ahí una foto en su ventana de toda su familia. Y de repente que siente esa presencia otra vez. Y él estaba en su cama y dice que esta cosa estaba ahí parada a los pies de su cama. Y se acercaba hacia él y él trataba de orar y como que no le salía la oración, ¿no? Esta opresión demoníaca. Y de repente dice que no sabe qué pasó, es como si algo hubiera entrado en mi cabeza y algo salió de mi boca. Y lo que salió de su boca era algo que tenía que ver con Cristo, con su palabra. Dice que inmediatamente este ángel caído se hizo para atrás. Y no recuerdo exactamente qué fue lo que le dijo, algo así como, tú no puedes tocar lo que pertenece a Dios, algo así le dijo. Y este demonio se hizo para atrás. Había tenido efecto. Al parecer no había sido él, sino el Espíritu Santo, proclamando verdad a través de él, una realidad. Me acuerdo que dijo él, y eso no solo va por mí, también va por mi familia. Y este espíritu se fue. No tenemos, en nuestras propias fuerzas no podemos contra esto. Pero gracias a Dios que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tenemos victoria en Cristo. La palabra dice que somos más que vencedores cuando estamos en Cristo Jesús. Para cerrar, quiero leer esta parte. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea, aquí habla de que el mundo habla, es como si fuera un idioma, ¿no? El mundo habla y los que son del mundo pueden oír. Nosotros somos de Dios, nosotros hablamos y los que son de Dios nos escuchan. En la carta de Juan, dice, capítulo 8, dice, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Y aquí está teniendo esta conversación con los religiosos espirituales de Israel, los fariseos. Y Jesús le está diciendo, ustedes no pueden entenderme, ustedes no pueden recibir mi palabra, porque ustedes no son de Dios. Eso empieza desde allá. Jesús está enseñando eso. Y esto es lo que los apóstoles están haciendo eco de esa realidad. O sea, el mundo tiene sus propios valores, su propio lenguaje, su propia fuerza que los impulsa. Y los que son de Dios, cuando hablan,
parece que no entienden. Una vez estaba en Estados Unidos, acabamos de llegar. Yo digo que allá en Estados Unidos me volví más mexicano. Que en la Ciudad de México no me gustaba la tortilla y el chile. Me fui a Indiana y ya como al mes ya extrañaba el chile y la tortilla, ¿no? Entonces empiezo a extrañar mi cultura, el lenguaje, un lugar pequeño, todos los latinos andaban chambeando, casi no había nadie en la calle y estoy en una tienda Sears, ¿no? Estoy en esta tienda y es invierno, ¿no? Y hace frío y estoy ahí y de repente oigo español, oigo una palabra por ahí y así yo estaba así todo triste de repente. Y pues, normalmente veía a gente de piel negra o güeros, ¿no? Y de repente veo unos morenitos como yo, uy, y que me voy atrás de ellos, ¿no? Y que llego acá bien emocionado yo y le digo, oye primo, ¿de dónde eres? Y me volteé a ver así este cuate, ¿no? Un chavito de chiquito. Y empieza a decir, y que se va, ¿no? Bien espantado. Y después empecé a oír y no era español. Era así como, ¿cómo se llama? Burma, no, eran por Tailandia, por aquel lado, se ve un poquito cafecitos, unas palabritas así como, yo recuerdo haber escuchado amor y unas palabras en español, no sé. Pero el chiste es de que cuando hablé, ellos no oyeron, no me entendían, ¿verdad? Y así pasa. Somos del mundo y tenemos un lenguaje, tenemos un propósito, una cosmovisión. Cuando hablamos al mundo, el mundo no va a escuchar. ¿Por qué? Porque tiene algo distinto a nosotros. Pero aquí va lo bueno. El mensaje que tenemos, el Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Tú y yo hablábamos el lenguaje del mundo. Danzábamos ante la música del mundo. Nos regocijábamos con los del mundo. Hasta que alguien vino con ese mensaje extraño, foráneo, de otro mundo, de otro reino. Y fuimos tomados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su Hijo amado, el reino de luz. Y nuevo lenguaje y nueva canción emanó de nuestros corazones y nuestras bocas. El mundo parece que no escucha. Pero nuestro mensaje tiene el poder, que no es nuestro mensaje, ¿verdad? Es el de Dios. Tiene el poder para llegar y atravesar el corazón, llegar a lo más profundo de ese ser y transformarlo, hacerlo nacer de nuevo, de forma que cante un canto distinto. ¿Recuerdas? Cuando escuchaste ese mensaje por primera vez, no amabas a Dios, no buscabas a Dios. Y de repente algo cambió. Empezaste a preocuparte por cosas que antes no te preocupaban. Empezaste a caminar en luz. Y ese es el poder del Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios obrando a través del mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque has dejado esta sección para nuestro entendimiento acerca de las fuerzas detrás de los mensajes. Fuerzas espirituales, ya sea de gloria y de honra, tuya, de Dios, el Espíritu Santo. Pero por otro lado también espíritus demoníacos que buscan destruir, que buscan opacar, si fuera posible, tu gloria a los hombres. Gracias, Padre, por el mensaje que es tu poder. Aunque parece locura y parece piedra de tropiezo, es el poder tuyo para los que han sido salvos. Pido eso, Padre, que sigas haciendo que esta iglesia crezca, que los que no te conozcan, y que seamos impulsados mientras crecemos y entendemos más a llevar este evangelio a otros lugares, a otras vidas, a esos lugares donde la luz de Cristo no brilla. Gracias, Padre, que somos victoriosos en Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. Gracias, hermano.